Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a resolver precisamente el punto 3 del parcial, del modelo de parcial que da el profesor Jaime, que pide encontrar el centro de masa de una densidad en una lámina rectangular, y este dato no es menor. Me da la integral doble, me dice que la función es x por y, obviamente se integra respecto a las dos variables, variable x y variable y. Recordar que se puede también cambiar el orden de integración, que no debiera afectar el resultado. Eso es una propiedad. A ver, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que calcular tres integrales, ¿sí? La masa, que está dada por la integral doble, ¿sí? De ρ por xy, ρ en función de xy, diferencial área. Rho de xy en sí es la función que el profesor la da en este caso, fíjense, y está definida por la expresión xy. Bien, eh, fíjense que también se pide calcular, para obtener el centro de masa, debemos calcular las coordenadas x e y, x raya e y raya, que se calculan fácilmente con la fórmula de el momento dividido la masa. Y se aplica también la integral doble con la que resolvimos la masa. Pero ¿qué pasa? En el caso del momento en y, nosotros tenemos que hacer la integral con la función multiplicada por x. Y en el caso del momento en x, es inverso. Tenemos que multiplicar a la función dada por y. Ahora bien, el ejercicio va a terminar cuando encontremos las coordenadas x raya y raya, y eso va a ser el centro de masa. Y se termina el ejercicio. Si sabemos integrar, no va a haber problemas, porque inclusive la función que ha determinado el profesor no es una función problemática. Así que bueno, vamos a resolverlo. Primero vamos a encontrar la masa, ¿sí? Porque la masa la vamos a necesitar tanto para calcular x raya como y raya, ¿sí? Bien, arrancamos entonces. Resulta entonces que tenemos que la masa es igual a la integral doble. Bueno, repito la integral que me da el profesor en este caso. El recinto entre 0 y 2, el recinto entre 0 y 3. Ahora vamos a ver quién es respecto de x y cuál de las dos se integra respecto de y. Recuerden que para integrar lo que nosotros tenemos que hacer es integrar de adentro para afuera. Entonces, lo que hacemos es, la primera integral que vamos a calcular es la integral de la función xy respecto de x, diferencial x. Entonces, eso, si quieren, lo podemos plantear en cálculos auxiliares. Ahora sí, entonces, calculamos entre 3 y 0, ¿sí? La integral de la función xy respecto de x. Bueno, fíjense que si es respecto de x, y está multiplicando a x y actúa como una constante, con lo cual y la puedo extraer de la integral. Esto es equivalente a poner y integral entre 0 y 3 de x diferencial x. Bueno, es una integral muy fácil, ¿no? La integral de x diferencial x es x cuadrado sobre 2, pero atentis que la y permanece adelante. Entonces tengo y por x cuadrado sobre 2, y lo tengo que evaluar, obviamente, entre 0 y 3. Bueno, calculamos sabiendo que y es constante, reemplazamos únicamente en x. Esto me va a quedar 3 al cuadrado sobre 2. Es más, lo voy a hacer más fácil todavía, si me permiten. Como es x cuadrado sobre 2, lo que podemos hacer directamente es, como el orden de los factores no altera el producto en el denominador, colocarlo como y sobre 2 constante por x cuadrado, evaluado entre 0 y 3. Eso es más fácil todavía para calcular la integral. Entonces, en sí me quedaría y por, y ahí sí abrimos corchete, y sobre 2 por
Ahora sí. 3 al cuadrado menos 0 al cuadrado. Obviamente va a ser 0 el segundo término. Resulta que 3 al cuadrado es 9. 9 por i medios es 9 medios de i. Ahí tengo calculada la primera integral respecto de x. Vengo con este resultado y habiendo resuelto la parte interna de la integral, acá voy a hacer una corrección, esto es diferencial y. Ahora solo me queda integrar, resolver la integral definida entre 0 y 2 de 9 medios y, que fue lo que nos dio la integral que hemos calculado, diferencial y. Bueno, esto no lo voy a hacer en cálculos auxiliares porque ya lo podemos hacer de este lado. Entonces, acá tenemos que 9 medios es la constante. Entonces, podemos reescribir esto como masa es igual a 9 medios por la integral entre 0 y 2 de i diferencial y, como la tengo con el diferencial x. Ahí está, ya hemos integrado respecto de x. Entonces me queda i diferencial y. Bueno, como el caso anterior, la integral de i respecto de i es i cuadrado sobre 2. Entonces esto puede expresarse como 9 medios por i cuadrado sobre 2 evaluado entre 0 y 2. Ahora bien, esto puede escribirse como 9 cuartos por i cuadrado evaluado entre 0 y 2. Y si reemplazo por 2, voy a obtener que la masa es igual a 9 cuartos por 2 al cuadrado menos 0 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. Y 9 cuartos por 4 es 9. Acá tenemos entonces la masa de esa densidad rectangular. A continuación entonces vamos a proceder a calcular las demás integrales, x raya y raya, pero dando antes un tip que les puede llegar a resultar útil siempre y cuando la función a integrar sea x por y, que es una función muy utilizada en este tipo de ejercicios. A continuación explico ese tip. Bien, el tip que les había prometido, ¿sí?, sale del gráfico. Una vez que nosotros ubicamos el recinto en el cual está la función, fíjense que respecto de y es 0,2, respecto de x es 0,3. Recuerden, ¿cómo saben que es respecto de x? Ustedes empiezan a integrar de adentro para afuera. Entonces, respecto de x tienen el intervalo entre 0 y 3. Respecto de y van a tener el intervalo entre 0 y 2. Esto es muy importante porque si se cumple que la función en sí es x por y, una función muy utilizada, y que además el recinto rectangular, ¿sí?, la lámina rectangular, tiene uno de sus vértices en la intersección entre los ejes, esto es decir, en el punto 0, 0, el centro de masa siempre va a ser las 2/3 partes de cada intervalo. Esto es, si respecto de x, ¿sí?, yo tengo que integrar entre 0 y 3, 2/3 de 3, ¿sí?, fácilmente se puede ver que es 2. Y 2/3 de 2, 2/3 por 2 es 4/3. Ustedes, en este caso, ya saben de antemano y antes de integrar que el centro de masa va a tener que ser, en este caso, 2 y 4/3. Reitero las condiciones para que esto se dé. El recinto tiene que tener uno de sus vértices en la intersección entre los ejes de coordenadas y además la función tiene que ser x por y. Puede darse porque es una función muy utilizada. Bien, ahora vamos a demostrarlo porque hay que hacerlo a través de la operatoria de integrales. Recordar que las coordenadas del centro nosotros las obteníamos a través de estas ecuaciones, habiendo ya calculado previamente la masa, que es 9 unidades. Bien, vamos a empezar a calcular la coordenada x del centro, que me tendría que dar 2. Fíjense que la coordenada x del centro es igual al momento en y sobre la masa por 1 sobre la masa de la integral doble de x por la función dada.
Fíjense que vamos a usar de esta fórmula solamente la segunda igualdad. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer, ya sabiendo la masa, no la necesitamos, la podemos cancelar, vamos a calcular el momento en y, que el momento en y va a ser 1 por x por la función en sí. Entonces podemos decir que el momento en y es igual a la integral doble, podemos poner esto directamente, ¿verdad? Pero multiplicando previamente por x. Rho de xy, recuerden, es la función dada en la consigna. Entonces, a rho solo tenemos que multiplicarla por x. Fíjense que me va a quedar x por y. Entonces, esto puede reescribirse como la integral entre el intervalo entre 0 y 2, la otra integral también, y poner x cuadrado por y. Diferencial x, diferencial y. Ahora bien, si queremos ser prolijos, quizás nos convendría hacer esto en cálculo auxiliar, recordar, empezar integrando la parte interna, ¿sí? Esto es x cuadrado y diferencial x en el intervalo entre 0 y 3, lo cual vamos a hacer en este apartado. Este cálculo auxiliar va a ser en el intervalo entre 0 y 3, vuelvo a copiar lo que tenía. Ahora bien, fíjense que si es respecto de x y y está multiplicando, ahí lo puedo pasar como constante. En consecuencia, ahí pasa como constante, solo tengo que integrar x cuadrado. Entonces, esto sería igual a y por la integral en el intervalo comprendido de x cuadrado diferencial x. Y la integral de x a la n, todos sabemos que es x a la n más 1 sobre n más 1. Fácilmente observable por tabla, ¿verdad? Entonces me quedaría y por y cubo sobre 3, comprendido en el intervalo, ¿sí?, de 0 y 3. Reemplazando entonces y agrupando convenientemente, recuerden que abajo del y hay un 1, y 1 por 3 es 3, o el orden de los factores no altera el producto, podría ser, en vez de 1 por 3, 3 por 1, el 3 lo podemos pasar dividiendo a la y es mucho más fácil integrar, porque me va a quedar la integral de y sobre 3 por x cubo evaluada entre 3 y 0. Esto va a ser igual a y sobre 3 por 3 cubo menos 0 cubo. Bueno, es fácilmente ver que lo que está dentro de corchetes es 27, 27 menos 0 es 27, y 27 por y sobre 3, 27 y 3 pueden simplificarse por 3, me quedaría 9y. Ok, ya terminamos de integrar. Sabemos que todo esto es 9y. Y ahora solo faltaría entonces, vamos a hacerlo también en cálculo auxiliar, la integral en el intervalo comprendido entre 0 y 2 de 9y diferencial y. La integral en el intervalo comprendido entre 0 y 2 de 9y diferencial y. Acá nuestra constante es el 9. Y la integral de y ya podemos decir que es y cuadrado sobre 2. La integral de y a la n es igual a y a la n más 1 sobre n más 1. Evaluado en el intervalo entre 0 y 2. Acá lo hacemos para quedar claro. Bien, reemplazando entonces y agrupando convenientemente el denominador, vamos a poner 9 medios por y cuadrado, ¿no? Evaluado entre 0 y 2. Esto es igual a 9 medios por 2 al cuadrado menos 0 al cuadrado. Muchos optan por omitir la resta con el 0. Está bien, pero muchas veces también podemos ser cuestionados porque no escribimos el procedimiento como una diferencia entre los extremos de un intervalo. Entonces, ante la duda, no está de más agregar, aunque ya sepamos que el segundo término va a dar 0. La cuestión está que 2 al cuadrado menos 0 es 4, 4 por 9 medios, se puede simplificar el 4 con el 2 y me da 18. O 9 por 4, 36, dividido 2, 18. La cuestión está entonces que
Ya tenemos resuelto el momento en I, que es 18. Ahora bien, si el momento en I es 18 y la masa es 9, que lo hemos calculado, podemos calcular la coordenada X. Pues fíjense que la coordenada X es igual al momento en I sobre la masa. Ahora agarramos la primera parte de esa doble igualdad. Como X raya es momento en I sobre masa, yo puedo decir que X raya es 18 sobre 9. Y 18 sobre 9 es 2. Vaya, vaya, cumple con lo visto gráficamente. La coordenada X del centro de masa es 2. Vamos a hacer ahora lo mismo, pero respecto de I. Ahora bien, por una cuestión de practicidad, vamos a borrar lo que hicimos antes y retomamos entonces con el cálculo de I raya. Tomamos primero la segunda igualdad, donde vamos a cancelar las masas que ya han sido previamente calculadas, ¿sí? Que es 9, el valor de dicha masa. Entonces, el momento en X va a ser igual a la integral, el mismo intervalo, hay que respetarlo, entre 0 y 2 y entre 0 y 3, de, en este caso, Y ya no es X, atenti que van, ¿sí? Van cambiadas. El momento en Y va a tener a la integral de X por la función. Y el momento en X va a tener a la integral de Y por la función. Entonces, si quiero calcular el momento en X, va a ser Y por la integral de la función que era X por Y. Diferencial X, diferencial Y. Bueno, lo que hacemos es entonces tomar, como hicimos antes, empezar integrando de adentro para afuera, con lo cual nos va a quedar un cálculo auxiliar. Vamos a acercarlo más. El cálculo auxiliar va a ser la integral entre 0 y 3 de I por Y es I cuadrado por X, diferencial X. Ahora bien, al ser diferencial X, directamente el I cuadrado es constante y tengo que integrar la X solamente. Y la integral de X, ¿sí? De X a la 1 es X cuadrado sobre 2. Recuerden, la integral de X a la N es X a la N más 1 sobre N más 1. Evaluada entre 3 y 0 en este caso. Reemplazando y agrupando convenientemente el 2 con la I cuadrado, me queda que I cuadrado sobre 2 por X cuadrado evaluado entre 3 y 0. Bien, y esto, ahora sí, vamos a tratar de resolverlo en el mismo renglón para que vean que no es nada problemático. Me va a dar algo muy sencillo, pues lo único que tengo que hacer para resolverlo es dejo la constante I cuadrado sobre 2 y me va a quedar 3 al cuadrado menos 0 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9. Y 9 por I cuadrado sobre 2, no puedo cancelar mucho, me queda 9 medios I cuadrado. Resuelta la primera integral. Entonces lo que yo puedo decir, volviendo acá, que el momento en X va a ser igual a la integral entre 0 y 2 de 9 medios de I cuadrado, el resultado que obtuve la integral que recién acabo de calcular, por diferencial I. Ahora bien, ya voy a omitir la parte de cálculos auxiliares porque es la última integral que tengo que calcular. Saco el 9 como constante, el 9 medios, y resuelvo la integral entre 0 y 2 de I cuadrado diferencial I. Recuerden, la integral de I a la n es I a la n más 1 sobre n más 1. En consecuencia me quedan 9 medios, que es la constante, por I cubo sobre 3. Esto evaluado entre 0 y 2. Agrupando convenientemente los denominadores o cancelando, porque acá también se puede al haber una multiplicación de fracciones, el 3 y el 9 lo simplificamos por 3.
3 dividido 3, 1, 9 dividido 3, 3. El que no sea amigo de las simplificaciones directamente puede hacer 9 medios por 1/3 y también la calculadora le va a dar el resultado simplificado, que esto es 3 medios. Me queda 3 medios por i cubo, evaluado entre 0 y 2, lo cual es igual a 3 medios por 2 al cubo menos 0 al cubo. ¿Cuánto es 2 al cubo? 8. Y 3 medios por 8, se puede simplificar el 2 con el 8, ¿sí? Que me quedaría 3 por 4, 12. O directamente ponerlo en la calculadora, 3 medios por 8, 3 por 8, 24, dividido 2, 12. De todas maneras da 12. Resulta entonces que el momento en X es 12. Pero fíjense que la masa es 9. En consecuencia, ya ahora podemos saber y raya, que es la coordenada y del centro de masa, con lo cual finalizaríamos el ejercicio. La coordenada y del centro de masa es momento en X 12 dividido la masa 9 y fíjense, si simplificamos 12 novenos o lo ponemos en la calculadora y nos devuelve el resultado simplificado, nos va a dar 4 tercios. ¿Por qué? Al 12 lo divide por 3, que me da 4, y al 9 lo divide por 3, que me da 3. Fíjense que la coordenada y del centro de masa es 4 tercios, al igual que había aparecido en la gráfica previa que habíamos utilizado. Bien, finalmente, sabiendo las coordenadas del centro de masa, puedo ubicar con precisión el centro de masa, con lo cual resolveríamos el ejercicio pedido. En consecuencia, entonces, el centro de masa, que tiene coordenadas x raya y raya, va a ser igual a 2, 4 tercios. Con lo cual, el ejercicio está finalizado y verificado incluso gráficamente. Bueno, espero que lo hayan entendido, que les haya resultado ameno. Yo, además de esta explicación, les voy a dejar a mano y les voy a pedir que hagan los ejercicios con los cuales irán depurando esta técnica con todos los recursos que les he presentado. Desde ya les agradezco por la atención y les deseo éxitos en la preparación del examen y en la resolución de los ejercicios. Nos estamos viendo prontamente. Saludos a todos. Chau, chau.